A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas y amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega a todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilix Azcaya, en el control técnico de George Castillo, en la moderación y conducción Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet. No olviden que por RCR 750 en todas las plataformas, asimismo por rcr750.com para quienes quieren vernos también y seguirnos por el portal de la emisora. Desde luego, a nuestros oyentes les invitamos a suscribirse al canal YouTube RCR750. Vamos a incrementar la audiencia y sobre todo vamos a multiplicar la necesidad de esta comunicación y este contacto al que nosotros pues nos sumamos sábado a sábado, confiando en que la audiencia precisamente va a ser partícipe de lo que vamos a tratar en cada uno de los temas que vamos a considerar sábado a sábado. No olviden, a quienes también les interesa y a quienes les motiva la lectura de lo que significa la parte económica, www.laotraviarcr.blogspot.com. Ese es nuestro blog, y en donde ustedes no solamente pueden acceder al archivo de nuestros últimos programas y editoriales, sino también a otra fuente de información económica nacional e internacional. Correo electrónico de La Otra Vía para quienes quieran también hacer contacto con nosotros, laotravia@gmail.com. Bien, nosotros hoy vamos a meternos en un tema netamente económico, de alcance social muy delicado, y desde luego que hemos querido tratar hoy no solamente a partir de nuestra participación, sino también, esperamos que las dificultades técnicas nos permitan hacerlo, conversar con un experto en la materia. Desde luego, tenemos un editorial de referencia que lo va a leer Ligia a partir de este momento, que es Entre el derecho al trabajo y los tapabocas. No olvidemos que estamos en una realidad de orden sanitario a nivel global, que está no solamente imponiendo una realidad económica, sino también social. Y nosotros hemos querido traerlo al país para analizarlo con profundidad a partir de la intervención de este invitado al que nos podemos presentar, hasta tratando de tener la garantía de la parte técnica. Adelante, Ligia. El derecho al trabajo está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Jurídicamente, cada ciudadano trabajador, en condiciones de prestar cualquier servicio productivo, puede salir al mercado y percibir un ingreso por dicha actividad. Sin embargo, no es cierto que eso pueda suceder con el alcance de dicha garantía. Abunda la teoría. La verdad del hecho es solo una esperanza. Durante los últimos años, más de 5 millones de venezolanos migraron en procura de oportunidades de trabajo que aquí ya no existen. De esa inexistencia se ocupó la imposición de un modelo económico caprichoso, populista y fantasioso. En más de 90 países están radicados esos venezolanos, produciendo para las empresas que contrataron sus servicios, emprendiendo en donde se les permitió promover inversiones, haciendo posible el avance y progreso de esas naciones convertidas en albergues. El economista José Manuel Puentes, sin embargo, añade otro componente. Cita estudios que demuestran que la migración venezolana radicada en Estados Unidos y en otros lugares del mundo es la mejor formada académicamente. Eso se traduce en la pérdida más costosa para nuestro país. A su juicio, estamos perdiendo nuestros jóvenes mejor formados académicamente. Mientras nos inquietamos por dicha realidad, ahora nos enfrentamos a una nueva multiplicidad de problemas, a la desaparición masiva de empresas convertidas en víctimas de la violencia destructiva del modelo económico impuesto hace más de 2 décadas. Asimismo, a la imposibilidad de promover inversiones privadas de capital nacional o internacional. Y desde hace 5 meses, a las consecuencias administrativas justificadas por la pandemia china, convertida hoy en un grave problema sanitario de orden mundial. En Venezuela,
Hoy nadie puede afirmar si económica y socialmente el daño que peores consecuencias se vive ha sido provocado por el modelo económico que reina desde hace 20 años o por la epidemia china que domina el mundo desde hace 300 días. Lo que sí se puede asegurar es que guste o no escuchar decirlo, agrade o no afirmarlo, nuestra economía exhibe un comprometedor rostro inercial imposible de convertirlo en resultados positivos. Sobre todo si no se admite que aquí el comienzo y final de la recuperación económica y social no depende solamente del uso obligado de tapabocas y no se reconoce que, mucho más que propaganda, urge un fortalecimiento constante de voluntad, de entendimiento y de solidaridad. Hay que recuperar la economía venezolana y eso que también puede lucir fantasioso realmente es la verdadera y única respuesta que se le puede brindar hoy al grave problema laboral que existe en el país. Lo único que se escucha al respecto como acción interesante es que todas las semanas se anuncia una nueva política en contra del avance incontenible del coronavirus. Curiosamente, quien hace los anuncios es el mismo que informa sobre la multiplicación de los contagios, quien hace saber que hay un reacondicionamiento de establecimientos hospitalarios, el mismo que limita el funcionamiento de las empresas formales y no puede impedir que la informalidad crezca y se imponga. Aumenta el desempleo, aumentan los tapabocas, se imposibilita el retorno de los venezolanos a su país, desaparecen las remesas, cierran las empresas formales. La inercia domina lo que se pueda hacer en el orden económico y social. Y lo peor, al amparo de decisiones administrativas públicas, se multiplican los delitos que nacen entre pobres salarios y una hiperinflación de dimensiones inestimables. Y un empobrecimiento que no lo detienen promesas ni bonos públicos por cualquier motivo. Bueno, nos corresponde ahora a quienes estamos integrando este equipo de trabajo hacer algunas consideraciones con base en este editorial. No sé si lo quiere hacer la propia Ligia, Martín o Edesio, pero vamos a tratar este tema para justamente crear condiciones que nos permitan después sostener lo que hemos planteado, es este diálogo con este experto al que hemos invitado a que nos acompañe esta mañana de la otra vía. Martín. Polémico, buenos días ante todo, Ligia, Edesio, los Edesios y a todo el equipo de Radio Caracas Radio que nos apoya cada sábado y por supuesto a nuestro invitado el día de hoy. Es un tema bastante polémico, y muy acertado que el editorial lo tocara el día de hoy. ¿Por qué? Porque fíjense algo, no solamente está pasando en Venezuela, sino que también está pasando en otras partes del mundo y específicamente en los Estados Unidos se ha generado toda una diatriba que va, por un lado, la apertura económica de Estados Unidos también sufrió varios meses en algunos estados, sufrió el cierre de la economía, como se ha llamado acá. Ahora se está haciendo, en algunos estados se crearon multas para el uso de los tapabocas, pero también generó enfrentamientos entre algunos sectores de la población, porque se decía que estaban violando sus derechos fundamentales al obligarlos al uso del tapabocas. Por otro lado, está la situación del pago del desempleo. Ya en los últimos días del mes de julio, en el caso específico de Estados Unidos, en el último día del mes de julio, el gobierno había aprobado para esta época, una ayuda adicional a través del pago del desempleo de $600. Eso ya no va a ser más así. Ya el 31 de julio terminó esa parte y eso implicará seguramente que mucha gente, de los 32 millones de personas que quedaron solicitando el desempleo, mucha gente se va a ver obligada a buscar trabajo o a regresar a su trabajo. Muchos no querían volver porque muchas personas estaban devengando salarios incluso mayores con el desempleo, más lo que se daba por Estado, estaba generando salarios mayores a los que realmente, naturalmente y en condiciones normales estaban ganando. Todo esto implica un esfuerzo bien grande en la economía, está impactando la economía y por supuesto aguas abajo está impactando a Venezuela. Es decir que si ustedes analizan por primera vez, corríjanme si no es así, pero por primera vez en la historia, un mismo problema está afectando por igual a las potencias y a los países en vía de desarrollo o países que aspiran a ser potencia. Entonces, es un tema
bastante interesante y esperamos con ansia las respuestas del análisis que tengo nuestro invitado el día de hoy, porque justamente él está es nuestro representante de un organismo que yo lo llamo multilateral, un organismo que influye tanto en Estados Unidos como en América Latina, y de alguna manera es escuchado, en este país sí es escuchado muchas veces por aquello de la posibilidad de mejorar las relaciones laborales entre todas las personas. Es un tema que, como les digo, hoy esperamos la participación de nuestros oyentes a través de todas nuestras redes sociales, a través de sus mensajes, porque da para mucho el uso del tapaboca, la reactivación de la economía, el crecimiento económico o no con esta situación de la pandemia que estamos viviendo. Sí, pues, retomando parte de lo que dijo Martín, buenos días primero a toda la audiencia, al equipo de RCR y de La Otra Vía y a nuestro invitado. Como decía Martín, es un tema que afecta de norte a sur, de occidente a oriente. Acá en Chile, estoy en Santiago de Chile, se ha planteado la necesidad de hacer un ajuste en algunos sectores, específicamente en el sector económico, incluso ayudas a la clase media. Ahora, en este momento se está discutiendo en el Congreso una ayuda de 500,000 pesos a la clase media, a las personas que han sido afectadas por esta pandemia. Claro, hay una serie de requisitos para comprobar eso, verificar eso. Desde hace 2 meses ya se está haciendo una ayuda a los más vulnerables. En varias fases, ha sido en 3 meses. En distintas fases se ha llevado a cabo este plan que lleva el gobierno. En virtud de que según los registros, se han perdido casi 1.500.000 empleos desde que comenzó la pandemia. Acá en Chile, el 18 de marzo, comenzó el decreto de emergencia. Como decíamos en el editorial, en el caso de Venezuela, la informalidad ha ido creciendo. Acá hay algo particular, bueno, y no solamente acá, en distintos países, que la informalidad ha ido creciendo, pero también ha sido una de las más afectadas, ya que en el caso, como lo dije anteriormente, a los más vulnerables se les está ayudando, a la clase media se les está ayudando, pero esta gente que no tiene ninguna seguridad laboral ha sido la más afectada. Incluso lo vemos, he estado en grupos que aún pertenezco a grupos en redes sociales en Venezuela y acá también, que la gente está vendiendo sus enseres, allá no tiene a dónde más echarle mano y está vendiendo sus propios enseres, comedores, cada juegos de cuarto, hasta juguetes he visto, ¿no? Entonces es algo que realmente está afectando no solo económica sino socialmente, aparte de todo lo que eso ha conllevado, problemas de salud, aumento de problemas mentales, depresiones, todo esto. Entonces es algo que va a entrar una reacción en cadena, ¿no? Yo sí quisiera que nuestro invitado más adelante nos ayude a despejar estas dudas, ¿no? Muchas dudas que hay. Otro caso que hayan visto en Venezuela es que la dolarización, que ya llegó. Se decía que no se iba a dolarizar en Venezuela, pero ya prácticamente todo está dolarizado. Incluso he sabido de casos de personas, sobre todo en empresas privadas, por supuesto, que es la que ha sido más golpeada y es la que prácticamente está sosteniendo la economía en Venezuela. Casos de trabajadores que ganan incluso más que la gente que emigramos, ¿no? Son casos muy puntuales, pero sí he sabido de muchos casos. Entonces, bueno, la economía en Venezuela ha sido muy particular y ahora creo que más aún, ¿no? Con todo esto. Entonces, bueno, más adelante nuestro invitado nos ayudará a despejar estas dudas y bueno, Ligia, si tienes algo más que agregar. Sí, creo que lo único que podría agregar a lo que Martín y tú ya señalaron es que a diferencia de otras partes en el mundo, aquí, bueno, Venezuela ya venía con 6 años de contracción económica, ya estamos en una depresión, a diferencia del resto del mundo.
Y en segundo lugar, el gobierno no aprobó ningún paquete de estímulos ni a ningún sector en particular, ni a las empresas, para tratar de garantizar por lo menos cierto periodo o por un periodo, por lo menos algún flujo para que puedan mantener por lo menos en nómina a sus empleados y no despedirlos. Por supuesto que esta situación ha llevado a muchas empresas a reconsiderar no solamente su viabilidad, en el caso de las que puedan hacerlo, están considerando también, por supuesto, en achicarse. Entonces eso también va a tener un efecto aún más profundo ya a la prolongada recesión que ya vamos ya por el año 7 que ya tenía Venezuela. Creo que es lo único que puedo añadir a lo que ustedes dos ya habían comentado, así que no tengo más nada por lo pronto. No sé si Edesio vaya a hacer algún comentario antes de darle la palabra a Jorge. Sí, nosotros decidimos complementar el trabajo que hoy podíamos hacer como periodistas. Nosotros la semana pasada hacíamos una observación que queremos hoy convertir en una precisión. Nosotros somos periodistas que hemos venido trabajando a lo largo de los años en la fuente económica. Y desde luego, pues, es por eso por lo que para nosotros es fundamental que cuando vayamos a fijar criterios públicos con respecto a ciertos temas, acudamos precisamente a los expertos. En el caso de hoy, nosotros hemos invitado a un verdadero experto, no solamente porque es empresario, sino también porque en algún momento tuvo a cargo de la presidencia de Fedecámara, y adicionalmente le ha correspondido en nombre de Venezuela la representación del país en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Es cierto, ha sido más escuchada la participación Venezuela en la OIT por las dificultades con las que hemos estado allí, más que por los planteamientos de fondo que se están haciendo. Y es por eso por lo que hemos querido traer a Jorge Roig para que justamente participe con nosotros. No sabemos si tuvo la oportunidad de oír el planteamiento de fondo de nuestro editorial, pero sí quisiéramos justamente decirle qué se está considerando internamente en la OIT, cuáles son las tesis de Venezuela en este momento, porque hasta el día de hoy lo que tenemos es a un gobierno aparentemente angustiado por el problema del coronavirus, con una serie de disposiciones que están imposibilitando no solamente la salida del ciudadano a la calle, sino también el funcionamiento formal y normal de las empresas, y esto, desde luego, se ha traducido en una doble realidad. El problema social se va agudizando, y la parte empresarial uno se encuentra con casos que a uno le llama la atención, y es que las empresas las están forzando por bajo condición de orden administrativo, desde luego, a pagar salario cuando la persona está prácticamente en su casa. Es cierto, hay empresas que han equipado algunos sitios de trabajo para que su gente pueda operar desde la casa, pero bueno, tenemos un inconveniente adicional, y es que cuando tenemos computadora no hay luz, y si hay luz no hay internet, y si no hay internet ni hay luz, tampoco hay condiciones a veces para tener las respuestas que se requieren en función de las propias disposiciones que está adoptando el gobierno. Así que primero te vamos a tutear, Jorge. Segundo, desde luego, siéntete en libertad de hacer el planteamiento de fondo, y nosotros, en la medida que podamos hacerlo, con las limitaciones que tenemos para estar en el aire a nivel técnico, queremos justamente hacerte algunos planteamientos de fondo con respecto a otros temas que nos están mortificando aquí en Venezuela. Bienvenido, Jorge. Bueno, muchísimas gracias a los Edesios, a Ligia querida, un poquito con gripe hoy, y a ti, de verdad, Martín, desde la distancia. Primero agradecer esta gentilísima invitación, que entiendo soy el primer invitado desde la desaparición física de nuestro queridísimo Aurelio, punta de lanza de este programa, y a quien se lo pienso dedicar por completo. Donde quiera que él esté, mucha falta que nos hace. Así que muchísimas gracias, porque para mí es un honor y un privilegio estar de nuevo y que esta iniciativa tan maravillosa siga adelante, donde vemos que las personas humanas podemos desaparecer, pero tiene que seguir el esfuerzo. Así que muchísimas gracias. Y en segundo caso, muchas gracias por tocar este tema. Este es un tema que a veces pasa por debajo de la mesa. El tema del futuro del trabajo es un tema que me apasiona, más allá de la experticia que he podido tener en los 5 años que ya tengo al frente
del Consejo de Administración de la OIT. Es un tema que yo he elegido para mí desde hace ya tiempo, ¿no? Hay gente que se dedica entre la OIT a las migraciones, hay gente que se dedica al paro forzoso, al trabajo infantil. Mi tema ha sido fundamentalmente dedicarme de fondo al tema del futuro del trabajo, y eso era un tema que yo ya venía estudiando detenidamente antes de la pandemia. O sea que ahora con la pandemia hay algunos cambios evidentemente sustanciales, y el editorial de ustedes toca muy bien en cómo nos encuentra a Venezuela en esta materia. Lo primero que quisiera decirles es que así como los seres humanos tenemos un aparato inmunológico, las sociedades también tienen un aparato inmunológico. Y a Venezuela nos encontró la pandemia con un aparato inmunológico en el piso. ¿Cuál es el aparato inmunológico de una sociedad? Bueno, que tuviéramos un sistema de salud robusto, que tuviéramos sistemas de seguridad social, que tuviéramos ayudas para los más vulnerables, que tuvieras caja en el bolsillo, que tuvieras dinero, como dijo Ligia, para haber apoyado a las empresas, a los empleos en momentos de dificultad. Y nada de eso existía. Nada de eso. Nos agarró la pandemia prácticamente ya enfermo. Y cuando eso te ocurre, evidentemente que, bueno, que las posibilidades del contagio y de las cosas y las consecuencias son mucho mayores de las que a otros países nos van a tocar. Entonces, bueno, me voy a empezar a referir a algunas cosas y por favor vamos a tocar las puntuales para que las intervenciones sean las mías cortas y más sean las preguntas de ustedes que me parecen interesantísimas. Miren, la OIT tiene 4 pilares fundamentales para el futuro del trabajo. Una es la ayuda a las empresas, que evidentemente en Venezuela no está sucediendo y no va a suceder. Sería ingenuo pensar otra cosa. Este gobierno tiene problemas hasta para pagar su propia nómina, o sea que ayudas fiscales, ayudas monetarias y políticas fiscales y monetarias en Venezuela están descartadas. Sería ingenuo, hasta incluso del sector empresarial, haber pedido reducciones del IVA para un gobierno que vive exclusivamente de lo poco que está recaudando y de lo mal que está recaudando. O sea que ahí estamos desamparados. El segundo gran pilar es cómo proteger a nuestros trabajadores las empresas. Eso es fundamental. Y en eso sí estamos trabajando. O sea, los pocos que están yendo al trabajo, bueno, estas cosas que estamos haciendo, el teletrabajo, el cual lo tocaremos, pero hay otras variedades que están ocurriendo donde el mundo del trabajo se ha modificado. En eso podemos tener algunas políticas importantes. Un tercer pilar es la ayuda a los más vulnerables. Si bien es cierto, eso en Venezuela no está ocurriendo, apenas tenemos ayudas sociales con un CLAP que cada día llega menos y llega peor, ya no tiene proteínas y llega con una periodicidad que no es la acostumbrada. Evidentemente que tampoco se le está dando, como dijo Ligia, en Perú, no hablemos ni siquiera de Noruega, en Perú está recibiendo la gente 500 soles por quedarse en su casa, los trabajadores. Aquí en Venezuela eso es prácticamente imposible. Y el cuarto pilar es cómo accedemos a las ayudas internacionales. Con la diatriba política que tenemos en Venezuela, tampoco tenemos acceso a los fondos internacionales. Ni el BID está preocupado de nosotros, mucho menos el Fondo Monetario Internacional, donde estamos en una larga lista de 100 países que están pidiendo recursos y donde ni el Fondo Monetario Internacional no reconoce ni a Guaidó ni a Maduro, y esa diatriba que nos tiene no nos deja acceder a fondos internacionales, y lo que es la CAF y el BID evidentemente tampoco nos van a prestar dinero ni tienen suficientes fondos para prestar. Bueno, termino esta primera intervención con decir que nos agarra con los pantalones abajo, para hablar en criollo, nos agarra sin ayuda internacional y tenemos por delante unos retos muy complicados en un gobierno que se ha encargado de destruir el empleo desde hace tiempo y el concepto del trabajo ya prácticamente era inexistente. Así que tenemos un reto por delante muy, muy grande con el tema de la pandemia. Bueno, Jorge, aquí la interrupción va a ser espontánea, lamentablemente, porque la realidad técnica nos lleva hasta allí. Pero yo justamente le planteaba a los compañeros del equipo que teníamos que ventilar este tema y sobre todo, no solamente hoy, sino mantenerlo activo, porque definitivamente hay cuestiones que uno no termina de entender. Hemos oído a algunos dirigentes empresariales, concretamente al propio presidente de Fedecámara, a Ricardo Cusano, a Felipe Capozolo de Consecomercio, planteando la necesidad de un acercamiento del sector privado con las autoridades para justamente ver cómo se puede recuperar la economía, porque el inconveniente está, Jorge, es que todos los días lo que uno escucha también es que las propias disposiciones que se están tomando en contra de la pandemia están prácticamente condenando a la desaparición a una cantidad impresionante de empresas.
Desde luego, en esas condiciones, aquellos que tuvieran alguna motivación para invertir se van a resistir, y se van a resistir porque no hay garantía de estabilidad y de funcionalidad en función del futuro. Entonces, ¿a qué nos tenemos que atener nosotros? Porque nadie del gobierno, ni desde el presidente hasta cualquier ministro, nadie se manifiesta de estar interesado en una conversación. No sé si las conversaciones aquí son funcionales, pero por lo menos una demostración mínima de qué es lo que vamos a hacer, porque la impresión que uno tiene, Jorge, eso lo sabes, lo puedes explicar tú mejor, es que este problema social que se ha venido creando con este aislamiento nuestro, pero también por la realidad global del problema sanitario, es que no tenemos cómo recuperar nuestra economía. Las pocas empresas privadas que están funcionando y que son, como decía de hecho también, las que están sosteniendo la economía, no tienen estabilidad para poderlo seguir haciendo. Y desde luego, los días que van pasando, lo que va es demostrándonos a nosotros es que fuera de Venezuela el problema de la pandemia tiende a agudizarse. Entonces uno dice, exactamente, ¿a qué nos tenemos que atener los venezolanos entonces, Jorge? Sí, bueno, mucho tela que cortar en todos tus comentarios, y voy a empezar un poco por desgranar. Antes de la pandemia, el tema del futuro del trabajo, la gente cree que eso estaba afectado solo un poco por la tecnología. Eso es como obvio, ya estaba ocurriendo, y quizás cuando tú le preguntas a alguien cuál es el mundo del trabajo mañana, te hablan de robots que van a sustituir al ser humano, y hay problemas de desempleo precisamente por esa inteligencia artificial. Eso yo lo doy por descontado que está ocurriendo y que va a ocurrir. Pero hay otros factores importantísimos, Edesio, que la gente no toma tan en cuenta. Primero, estamos envejeciendo mucho más lentamente los seres humanos. Ya hoy, una persona de nuestra edad, que Dios nos tenga en la gloria, podemos seguir siendo útiles y productivos. Hace unos años, a los 60 años, tú ya estabas en tu casa empantuflado y no tenías ninguna ganas de trabajar. En estos momentos es todo lo contrario. Entonces, eso crea un problema de seguridad social grandísimo, del cual también me voy a referir posteriormente. Los jóvenes, que cada día son menos, no tienen como capacidad de cómo mantener un sistema de seguridad social para los que todavía seguimos trabajando más largo plazo. En tercer lugar, hay un poco una ayuda que tiene que ver un poco con lo que Ligia va a entender perfectamente, que es un tema no solamente de género. Las mujeres reclaman con muchísima justicia una mayor participación en los puestos del trabajo. Entonces está viendo hoy en día el 50% de la clase laboral, de los puestos que están más en riesgo en el país y en el mundo, son mujeres. Por ejemplo, sectores como el turismo, sectores como líneas aéreas, hotelería, restaurantes, 50% son mujeres que están en peligro de perder también su trabajo, donde ya hay una base importante. Y el último factor que agrega al trabajo es un tema de la demanda, y es un tema fundamental en Venezuela. Quizás en el mundo, que también lo está sufriendo, es que va a demandar el planeta. O sea, tú te estás graduando abogados y contadores públicos que el mundo no va a encontrar trabajo no necesita, para ti. Sí. Que probablemente tengas que manejar un taxi, que es una profesión muy digna, pero no es para lo que tú estudiaste. Estás creando desempleados, y ese es un tema también muy profundo, que es esa unión entre la academia y el sector empresarial. O sea, no se están graduando las personas que queremos y que el mundo va a necesitar, que el trabajo está a pagar, además de una reducción de la demanda, donde hoy, por ejemplo, Venezuela tiene el tamaño de la economía de Bolivia. Ya no somos un país de 300.000 millones de dólares, somos un paisito de 50.000 millones de dólares, en los cuales nos tenemos que acostumbrar a que ese es el país que tenemos y que vamos a tener por un tiempo sustancial hasta que haya un cambio político importante en el país. Y eso, bueno, eso te crea, más la destrucción del trabajo, que en Venezuela, trabajar por $2 al mes como un salario mínimo es absolutamente ridículo, y la destrucción del concepto del trabajo, donde para este gobierno era mucho más importante ser un informal, estar fuera del sistema, estar en tu casa recibiendo dinero y dádiva, que hacer una vida productiva dentro del trabajo, donde el concepto propio del trabajo, como ser humano, como ratificación de tu vida personal, como ser digno porque estás ejerciendo una labor que te va a permitir una escalada social, eso está destruido completamente. O sea que nuestras alternativas son muy pocas, de hecho, porque nuestra problemática es tan compleja como de otros países que viven nuestros
propios problemas, que somos países pobres, y eso es lo primero que tenemos que decir. Ya no somos un país rico. Perú, por ejemplo, puede sostener esta crisis mucho mejor que nosotros, y no estoy hablando de Noruega, que puede permitir que los noruegos estén en su casa durante 3 años sin trabajar, prácticamente recibiendo su salario completo, porque hizo lo mismo, lo que tenía que haber hecho Venezuela con su petróleo. Bueno, aquí las alternativas son muy pocas, y lo que nos queda es una economía de sobrevivencia durante un tiempo prudencial, hasta que Dios mediante haya un cambio político que nos permita devolver la confianza y devolver realmente que la gente vuelva a apostar e invertir en este país. Bueno, nosotros queremos recordar que estamos en Radio Caracas Radio, la radio que se ve, y tenemos hoy como invitado al señor Jorge Roy, quien fue presidente de Fede Cámara, pero que hoy tiene la seria responsabilidad de ser representante de nuestro país ante la Organización Internacional del Trabajo. Yo no sé si los otros 3 muchachos quieren participar, Martín, Ligia, Edesio, porque definitivamente queremos aprovechar tu participación con nosotros, no solamente por lo que tú decías al comienzo, la relación particular que teníamos como equipo con Aurelio, sino porque si había un tema que apasionaba a Aurelio, justamente era el tema laboral, ¿no? Y de hecho a nosotros no nos sorprendió cuando el día de su ausencia, de su viaje, como decimos algunos, pues vimos un mensaje del ministro, del señor Francisco Torrealba, que es alto funcionario del gobierno actual, y le hizo un reconocimiento a Aurelio, y eso no solamente para nosotros engrandece a ese funcionario, sino que también demostraba exactamente por qué a Aurelio le apasionaba el tema laboral y cuán cerca era la relación de él con Francisco Torrealba. No sé, Ligia, no sé, Martín, Edesio, quien quiere en este momento hacerle una nueva pregunta a Jorge Roy. Bueno, sí, Jorge, tú dices que por un tiempo vamos a estar en una economía de supervivencia. Si eso es así, ¿qué sectores crees tú que van a sobrevivir precisamente en esta economía de debacle que tenemos y que vamos a continuar evidentemente en este plan de aquí a un tiempito más? ¿Qué sectores son los que pueden sobrevivir? Habrán algunos que evidentemente ya no serán los sectores que puedan dar mano de obra, que puedan producir. Ya el sector público de las empresas estratégicas de Guayana, por ejemplo, ya eso desapareció en la práctica. Entonces, ¿cómo visoras tú esa economía de supervivencia de ahora en adelante? Y tu pregunta es buenísima, porque nos da paso a una reflexión importante. ¿Cuáles son los sectores que son más vulnerables? Yo voy a pensar primero en un corto plazo, que es la pandemia, que va a pasar. Y va a pasar, Dios mediante, pues el próximo año tendremos una recuperación paulatina a la normalidad. Antes de que lleguemos a la normalidad va a tardar un tiempo, pero no quiero hablar solamente circunscribiéndome al tema de la pandemia. Hay sectores que están en peligro de desaparecer de por sí, o sea, seguir tratando de insistir en actividades que son donde tú vendes prácticamente el sudor de la gente en vez de vender el conocimiento de la gente, están de salida del planeta. El mundo no está apostando a que un trabajador vaya con un traje de amianto a cargar un horno incidor a 800 grados de temperatura. Esos puestos de empleo ya no van a existir, pero es que tampoco van a existir muchos contadores públicos, ni tampoco abogados, ni tampoco administradores que tienen que hacer rutinaria su trabajo. Eso va a cambiar drásticamente por el tema simplemente tecnológico. Pero me voy a circunscribir a sectores que están muy débiles ahora, que son los que la OIT considera que tienen más alto riesgo, que en estos momentos son aquellos sectores como el entretenimiento, por supuesto los restaurantes, por supuesto la hostelería y el transporte que es líneas aéreas y transporte masivo. Esos cuatro sectores están los más delicados. Ahí se estima que hay 400 millones de empleos en el planeta y esos tienen un gran peligro en estos momentos, quizás no de desaparecer, pero evidentemente de sufrir unas modificaciones importantes. Después en ese orden vendría la manufactura, sobre todo centros de trabajo donde la gente tiene que trabajar más o menos cerca el uno del otro. Creo que ahí va a haber unas nuevas pautas donde ya solamente vamos a trabajar por turnos, donde la gente tenga que estar a 2 horas separados. Repito, todo esto es donde la pandemia, después creo que se recuperará el tema de la manufactura otra vez, pero mientras tanto creo que la manufactura también está sufriendo y ahí hay casi 270 millones de empleos en el mundo que están también sufriendo los riesgos que significa el que en estos momentos se están perdiendo esas horas de trabajo. Hoy el mundo tiene en el mundo trabajamos 4.000 millones de seres humanos.
Para darles una idea a ustedes, somos alrededor de 7.800 millones de seres humanos, 4.000 millones de personas trabajamos, de los cuales 2.000 millones somos informales. Y digo somos porque me incluyo, porque yo ya no estoy trabajando en un sistema formal donde contribuyo con un sistema de seguridad social. Ya la informalidad es un concepto totalmente diferente, no es el buhonero que creíamos que está vendiendo perro caliente de una esquina, ese también es informal, pero es que ahora somos informales los millennials, el que está trabajando en su casa, probablemente Martín es informal, probablemente Decio, somos informales porque no estamos en ningún sistema de seguridad social que nos ampare. Estamos simplemente por nuestra cuenta viviendo al día, con lo que produjamos en el día, con los ahorros que hagamos en el día, y eso también es muy vulnerable para un sistema de seguridad social. Entonces es un tema súper complejo también porque el mundo tiene que discutir cómo ser autorresponsables nosotros durante nuestra vida productiva para que cuando ya no tengamos que trabajar tengamos los recursos suficientes para tener un sistema de salud digno o una seguridad social más o menos aceptable. Entonces, bueno, esos sectores son los que están en peligro, pero repito, en estos momentos creo que todos los sectores, sin excepción, están en peligro, simplemente que algunos van a incorporarse más lentamente, como será el comercio, se van a incorporar seguramente la salud, que nunca va a desaparecer, y algunos puestos de trabajo que en esa materia que evidentemente son necesarios para la supervivencia, como son la comida y la salud. Jorge, usted ha tocado en varias oportunidades, en dos oportunidades en la conversación, ha tocado la parte tecnológica y la parte de generación de empleo. Uh-huh. Tengo varios ejemplos. En España, uno de los sectores que acaba de mencionar también, el sector de la hotelería, la restauración, en España se están haciendo unos avances bien interesantes en materia de tecnológico, robots mesoneros. Acá en Estados Unidos, en el aeropuerto George Bush en Houston, hay restaurantes que están dentro del aeropuerto, que llega y ya no ve al mesonero, todo lo solicita por una tablet que tiene en la mesa y le traen el servicio. Por supuesto que eso está generando, por una parte está generando desempleo, pero por otra parte va a tener que impulsar necesariamente que muchas personas se preparen, se tengan que preparar más para poder enfrentar eso. Pero hay una gran preocupación que es la regulación. En estos momentos el teletrabajo, cuando nos planteamos el tema que lo trajo Ligia a la mesa antes de hacer el programa, hablamos del teletrabajo. Venezuela tiene una serie de inconvenientes desde el punto de vista tecnológico que están, por supuesto, afectando la productividad, y ahora, con esto de la pandemia, el teletrabajo se puso de moda de alguna manera. Y para quedarse. Y tengo algunas referencias de personas que me han dicho, mira, estoy trabajando más, ahora que estoy trabajando en la casa trabajo más de cuando trabajaba en la empresa. Entonces, estoy trabajando más. Se supone que la norma es que trabajas 8 horas diarias, 5 días a la semana, con 2 días libres. En algunas economías, en algunos países, eso pasa. Mi pregunta específica es, ¿la Organización Internacional del Trabajo está en estos momentos manejando, que usted sepa, está manejando alguna forma de legislar sobre esa materia que agarró al mundo entero en términos de béisbol fuera de base? Sí, porque para complementar un poco lo que decía Martín, en mi caso, en el trabajo donde estoy actualmente, ya nos dijeron que por lo menos hasta el 30 de diciembre vamos a estar en esta modalidad de teletrabajo. Ahora, dijeron 30 de diciembre, no sabemos después qué va a pasar. Y hasta tanto no haya una vacuna contra el coronavirus, vamos a estar permanentemente así. Afortunadamente ya ha habido avances, se dice que cuando muy positivo el primer trimestre del año que viene ya debería estar alguna vacuna en el mercado, pero hasta tanto sea así, seguiremos esta modalidad. Entonces, esa era una de las preguntas que iba a hacer. ¿Hay alguna manera de regular eso, de normar eso? Porque yo pienso que el teletrabajo, la normalidad no va a ser igual, obviamente, a lo que veníamos haciendo. Y creo que si no va a haber un modelo mixto de trabajo, yo creo que el teletrabajo se va a quedar en muchos sectores. Pero fíjate que Google, la gran empresa, ya dijo que hasta el año que viene sus trabajadores van a seguir en casa. Sí, bueno, les cuento, con los que no estoy tan de acuerdo, Martín, es que al planeta nos agarró con
de sorpresa. O sea, lo que sí es verdad que a Venezuela nos agarró de sorpresa, que ahí te doy toda la razón. Pero el teletrabajo era una técnica absolutamente implementada en muchísimos países ya de avanzada. Primero, que resolvía varios problemas. Primero, le resuelve un problema a algunas empresas, en otros casos le resuelve el problema al trabajador, que no puede desplazarse, y en tercer caso, resuelve un problema fundamentalmente en centros donde hay tráfico, donde tú no puedes llegar, donde tú podías trabajar 2 días a la semana. Era una práctica absolutamente común, implementada, que tiene regulaciones clarísimas, que además se divide en teletrabajo de casa, donde es lo que estamos haciendo quizás nosotros ahora en nuestra casa, pero también había un teletrabajo móvil, en los cuales tú estás con tu computadora de cualquier lado del mundo conectándote, y también es un teletrabajo también. Y por último, había centros especiales en algunos países del mundo donde no tienes que trabajar en tu casa porque el internet no es tan bueno, tienes un sitio específico que son cybercafés o cosas de sitio donde tú te puedes conectar y hacer tu trabajo específicamente, salas para trabajar o coworking space, que los llaman en algunos sitios también, donde las oficinas tú no tienes una oficina grande, sino que tienes una oficinita mucho más pequeña, donde lo único que necesitas es tu puesto y una buena banda ancha para conectar. Entonces, eso hace rato que estaba ocurriendo. Lo que ha ocurrido con la pandemia es que lo ha repotenciado tremendamente. Y lo ha repotenciado tremendamente, y a nosotros nos llegó en Venezuela, como nos llegan todas las cosas, por trauma, no por convicción, sino por trauma. Aquí no había necesidad, igual que el delivery. No me digan que el delivery es una cosa nueva. En otros países del mundo es totalmente racional y lógico. Aquí no, aquí nos agarró pues también de sorpresa, y te doy la razón, y ahora ya también llegó para quedarse. Qué cómodo es que te vengan a traer las cosas a tu casa. Entonces, en tu pregunta específica, hay regulaciones de países. La OIT no ha sacado todavía una reglamentación específica por el teleworking, porque para ellos era absolutamente normal, y son los países los que están condicionando sus procesos de hacer, una reglamentación. Argentina tiene una base muy estructurada, hay países en el hemisferio que ya están haciendo una legislación sobre la materia. La OIT creo que se debería pronunciar, por lo menos para impedir 2 cosas que yo creo que pueden ocurrir con el trabajo. Una, que crean que tú, porque estás en tu casa, ya no eres un empleo formal. Entonces la empresa se desprende de todas las responsabilidades y bueno, tú trabajas por tu cuenta, con tu internet, con tu luz, con tus problemas, con tu familia, con tu perro ladrando, con los niños, y yo no tengo nada que ver. Y si mañana te vas, ese es tu problema. Eso tenemos que evitarlo, porque eso va a seguir contribuyendo a la informalidad. Lo segundo es ver cómo dotamos de las herramientas necesarias, que la empresa si te va a obligar a trabajar en teletrabajo o va a querer que tú trabajes en teletrabajo, sea la propia empresa la que te dé todas las facilidades para que eso ocurra. No tienes banda ancha, a ver cómo te busca una buena. Si tienes un centro de trabajo, van a ocurrir que parte de tu casa te la puedan remodelar para que trabajes cómodamente. En el trabajo femenino es mucho más complicado, porque al mismo tiempo tienes que ser madre, tienes que preparar la cocina y tienes que trabajar. Entonces eso hay que tener una reglamentación para las mujeres. Entonces es un temita bastante más complejo, pero coincido con ustedes que llegó para quedarse, y lo mejor es que agarremos al toro por los cachos y empecemos a regularlo para que el trabajador se sienta bien, las empresas también se sientan bien, y aquí sea una alternativa de que todo el mundo esté ganando, porque absolutamente que llegó para quedarse. En vista de que obviamente el desempleo va a aumentar, y aquellos que tenemos la fortuna de estar trabajando, se ha planteado en la OIT la posibilidad, o sea, han llegado casos de explotación laboral, por el caso de que, mira, o corres o te encaramas. O sea, esto es lo que hay y esto es lo que te puedo pagar. ¿Ha habido casos allí o se ha tocado ese tema? En el caso de Venezuela supongo que será peor aún, ¿no? Sí, bueno, ese es el tema central de la OIT. La OIT reclama un pilar fundamental, que como tú sabes es el diálogo tripartito, es uno de los bases para todos sus planteamientos. Yo formo parte del Consejo de Administración, somos 46 empleadores, 46 trabajadores y 92 representantes de los gobiernos del mundo, que nos damos cita 3 veces al año en Ginebra. Ahora han sido también por conferencias. No hubo, por primera vez en la historia, no se suspendió la conferencia del trabajo este año. Y bueno, hay temas que tenemos que trabajar tripartitamente, donde todo hay que hacerlo en concordancia, trabajadores, gobiernos y empleadores. Pero el segundo pilar fundamental es el del trabajo decente. La OIT no puede promover ningún trabajo
dentro de lo que es el concepto de trabajo decente, que es un concepto muy, muy amplio. Ustedes lo han discutido en su programa varias veces, pero es un programa de tiempo libre sin tensiones, bien remunerado, que tenga seguridad social, que no haya discriminación ni racial, ni de sexo. Tiene una cantidad de lo que significa tener un empleo decente, y el OIT a lo que está, si tú me dices y me apuras, a lo que la OIT está desde luego dedicada es fundamentalmente a proteger el empleo decente, que ahora por primera vez, ahora que está cumpliendo 100 años, está empezando a pensar que tú tienes que proteger las empresas para proteger al empleo decente. Y eso es un gran cambio que la OIT está teniendo. Pues la OIT, no nos olvidemos, Edesio, que es una organización de los trabajadores, muy penetrada por los trabajadores del planeta. Fue hecho para defenderlos a ellos. Los empleadores jamás hemos presidido la OIT, y los gobiernos a veces, pero normalmente es un trabajador quien preside la OIT. Es una organización para proteger al vulnerable, que en este caso se supone es el trabajador. Entonces, toda la reglamentación que ahí sale es para proteger al trabajador. Entonces, para nosotros ha sido muy difícil convencerlos que tú proteges al trabajador si proteges al puesto de empleo y a las empresas. Y por fin se empieza a hablar en la OIT de empresas sustentables, de empresas que mantengan los empleos decentes, y eso es un gran logro que yo celebro que se esté cambiando el discurso un poco en la OIT. Bueno, Jorge, lo sabíamos que íbamos a tener una conversación enriquecedora, del mayor interés para nuestra audiencia, y desde luego lo único malo, y no sé si eso es malo o es bueno para todos nosotros y para ti incluyendo, es que te comprometemos para que nos acompañes más adelante en otro programa. El tema promete, la realidad complica, y desde luego pues hay un elemento que si bien a nosotros no nos corresponde, es decir, esto inclusive lo teníamos Aurelio y yo cuando estábamos en el aire en algunos momentos, y hasta la propia Ligia, decir, mira, no toquemos temas políticos porque nos sacan del esquema nuestro. Y yo creo que el esquema económico nuestro, cuando digo nuestro, hablo de Venezuela, pero también hay que tomarlo así en función del mundo, es que tiene forzosamente que pasar por una situación de fondo, y es la revisión de cómo hacer posible que la humanidad pueda definitivamente convivir con un ambiente de respeto entre lo político y lo económico. Así que bueno, así que te comprometemos de ya, en cualquier momento te vamos a llamar nuevamente, porque este tema hay que seguirlo abordando, ¿no? Y ojalá que para entonces tengamos algunas cosas mucho más despejadas a nivel de lo que es la realidad sanitaria, y que también sepamos a qué vamos a tenernos los venezolanos, ¿de acuerdo? Y oye, hermano, muchísimas gracias por acompañarnos, y gracias por ese reconocimiento tuyo a quien definitivamente fue tu compañero también en cuestiones de la OIT, Aurelio Concheso, y compañero nuestro durante 20 años con este programa en el aire, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias, y de verdad que cuentes conmigo cada vez que así podamos hacerlo. Me parece interesantísimo el enfoque que ustedes hacen, y sigamos en la memoria de Aurelio manteniendo este espacio de libertad y de pensamiento. Muchísimas gracias a ustedes. No, gracias. De verdad. Gracias por aceptar nuestra invitación. Pero nosotros, yo no sé de cuánto tiempo disponemos en este momento para irnos del aire, pero sí queremos no solamente agradecerle a Jorge, sino también ratificarle a la audiencia de nuestro programa lo que le decíamos la semana pasada, es que nosotros vamos a depender en cuanto al temario de nuestras conversaciones del aporte que nos haga nuestra audiencia. O sea, no solamente les exhortamos a que se suscriban al canal de YouTube de RCR 750 para que justamente hagamos una actividad consensuada, sino que adicionalmente podamos hacer posible que la otra tenga en el aire y podamos también servirle con mayor transparencia a nuestro país. Así que queremos hacerlo de esta manera. Yo no sé si Ligia, Aurelio, Dios, por Dios, si Ligia, si Martín, si en eso tienen algún comentario adicional en este momento, porque nosotros pues tenemos que plantearnos también que hay otro programa que viene detrás de nosotros, ¿no? Exactamente, Ligia. Por eso yo diría nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos, a la Dirección General de la Estación de Jaime Necares. Muy gracias al apoyo de Willy. Ajá, los agarró fuera de base. Sí. Ustedes sigan disfrutando de la programación de RCR, la radio que se ve, y como diríamos en aquella época, palabra hecha radio.
RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.